Y tenemos que hablar de la situación judicial que involucra al actual intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, porque fue, recordemos, intimado a que traslade nuevamente a un trabajador municipal al lugar del que nunca debió haber sido removido. Este trabajador municipal, Víctor Vera, cuando inició la pandemia, comenzó a reclamar mejoras y elementos de protección para sus compañeros en lo que es el sector de recolección de residuos de la Municipalidad de Corrientes. Ante estos reclamos, el intendente Eduardo Tassano decidió moverlo de ese lugar y llevarlo a otro sector. Esto obviamente hizo que comenzara una batalla judicial, porque además Víctor Vera era delegado gremial. Contra todo este atropello se ha expedido el máximo órgano judicial de la provincia de Corrientes, condenando a la gestión de Eduardo Tassano a que reincorpore a este trabajador al lugar del área de recolección de residuos. Lo voy a saludar a Lucio Benítez, es el secretario gremial de CITEMCO, este gremio que nuclea a los trabajadores municipales. Lucio, muy buenos días. Guillermo Rieta de Norte Grande Federal te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Gracias por tu tiempo. Bueno, ¿cómo han tomado ustedes como trabajadores, pero además como representantes del resto de los trabajadores, este fallo condenatorio para la gestión de Tassano? Bueno, nosotros lo tomamos de dos puntos de vista que son, digamos, fundamentales a tener en cuenta. La primera es que la sentencia da legitimidad y legitimidad a Vera como miembro de una comisión directiva y legalidad al CITEMCO porque, digamos, es un gremio que no está, digamos, reconocido por el intendente, y en el marco del juicio se estableció como una cierta duda de la existencia de este sindicato, en el cual la justicia dio por la cabeza, digamos, a la gestión municipal, porque reconoce la representatividad de CITEMCO para los trabajadores municipales y reconoce la legitimidad en la representación a Vera. Esa sería una cuestión. La otra cuestión que nosotros estamos definiendo y estamos dirimiendo con nuestros abogados son las siguientes. Que el intendente ha incurrido en un error grave al trasladar al compañero Vera sin sacarle los fueros sindicales y sin una medida judicial previa, como establece el artículo 52 de la ley 23.551. Pero también esa situación inicial también lleva a una acción en la vía, digamos, penal, porque al no existir, digamos, esa resolución judicial que le desafuere al compañero, lo que hace es estar incurriendo en incumplimiento de los deberes del funcionario público y en abuso de autoridad, que hemos denunciado desde el minuto 1 de la acción. Después llevamos la cuestión a la vía judicial, y ahora con resolución firme por parte del Superior Tribunal de Justicia, nos deja el canal abierto para ratificar la denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque que le reinstale al compañero Vera no significa que no se haya, digamos, cometido el delito que estuve describiendo. Si se quiere, y uno analizando muy desde afuera, ¿no? La situación que se ha dado con este trabajador municipal, ¿no? Es algo que se podría haber resuelto en un primer momento y no llegar, digo, a esta instancia judicial extrema de avanzar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes. ¿Por qué creen que el intendente no quiso solucionar este problema en un primer momento y decir, bueno, te reincorporo y sigamos trabajando juntos, ¿no? Más aún en plena pandemia, donde la situación era realmente muy compleja en Corrientes. Bueno, lo que pasa es que la clase política de todo el país, y no escapa a Corrientes porque tenemos gestiones anteriores que han cometido los mismos errores, sino que las conducciones gremiales que existían anteriormente, hay que recordar que existen con un gremio nuevo, las comisiones directivas de gremios que existían anteriormente nunca se preocuparon en llegar al terreno judicial y nunca se preocuparon en denunciar la fuerte penetración y la casi total influencia que tiene el poder político cuando toma a la municipalidad de la ciudad de Corrientes como un botín de guerra por la parte política,
y cuando la conducción gremial de otro gremio que existía anteriormente al nuestro, este, toma se adueña de esa cierta penetración política, acomodando a José con el intendente y torciendo elecciones gremiales al respecto. O sea, nosotros tenemos un municipio con un gremio absolutamente entregado y un municipio con una cierta penetración política en la vida institucional y en la vida gremial de los trabajadores, como así también un bastión para la intendencia en términos de que ese bastión para la intendencia solamente significa apoderarse como un bastión de guerra, digamos, como poder hacer lo que se quiera hacer con, con los trabajadores y con la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Generalmente esto sucede, como vos decías, ¿no? En muchas municipalidades o en gran parte de las municipalidades del país, ¿no? Y a veces los intendentes o intendentas tratan de llegar a un acuerdo con los gremios históricos, los gremios municipales más representativos, si se quiere, tratan de doblegarlos y ahí en un acuerdo eh, muchas veces se ven vulnerados los derechos de los trabajadores por parte de la dirigencia gremial que se pone más de la patronal que del lado de los trabajadores. Vos decías, el gremio de ustedes es nuevo y este fallo viene a legitimar también eso de decir, bueno, nosotros somos nuevos y estamos acá para pelear por el derecho de los trabajadores, no para pelear por el derecho de la patronal. Sí, ese es el tinte, digamos, que tiene la mayoría de las gestiones municipales desde que nosotros en el 2014 intentamos crear esta nueva percepción gremial, Ujú. este, porque basándonos en los derechos constitucionales, el artículo 14 de la libertad y la organización de los trabajadores, 14 bis, perdón, de la libertad de los trabajadores y más con la reforma de la Constitución Nacional del año 94, que es la incorporación de los derechos humanos y los derechos, digamos, los pactos internacionales que garantizan la no penetración del Estado y más en los gremios que son públicos de injerencia. Hay que recordar que estos convenios llevan a la OIT en su convenio 87, donde dice que no debe haber ningún tipo de injerencia estatal en la libre representación de los trabajadores, cosa que no viene ocurriendo, como vos decías, en ningún lugar del país cuando el poder político se apodera de las organizaciones sindicales y cuando el poder político no ve otra cosa que sus intereses. Ujú. Por ejemplo, nosotros acá en la ciudad de Corrientes tenemos salarios de indigencia y sueldos de indigencia cuando en realidad los funcionarios se llevan la mayor parte de la torta y no tuvieron ningún tipo de tupeo, de tapujo en ir modificando las condiciones laborales que hemos ganado con lucha, porque yo había pertenecido al gremio anterior, digamos, a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, pero en su momento nosotros logramos implementar un escalafón, en su momento logramos implementar un salario, digamos, ya en el 88 que se incorpora al nivel nacional, o sea que nosotros teníamos la asignación universal por hijo y nuestros hijos no eran hijos de segunda, y teníamos un estatuto municipal que con sus errores por lo menos defendía algunos derechos de los trabajadores municipales, que hoy el gremio de la Asociación de Obreros Empleados Municipales, que es el gremio oficialista y del paladar del intendente, hace oídos sordos. O sea, nos vimos obligados por el canal de distintas gestiones, ya te digo, y por ver que no podíamos ganar las elecciones en forma limpia y transparente, porque siempre el intendente mandaba a votar a su gente para torcer la voluntad, digamos, de los auténticos trabajadores, no de los funcionarios. Bueno, nos vimos en la necesidad de armar este nuevo sindicato que en Corrientes es histórico porque, digamos, en todos los sindicatos que existen en la provincia de Corrientes son del siglo pasado y nosotros logramos en este siglo, digamos, patear el tablero y incorporar a los derechos de los trabajadores garantizados en la Constitución Nacional, como te dije, en el artículo 14 bis y en el artículo 75, inciso 22. Ites, muchísimas gracias por su tiempo y por esta información que nos has brindado, muy amable.
Hasta luego, muchísimas gracias. Tengas buen día. Lucio Benítez, secretario gremial de CITEMCO, este gremio que ha logrado una victoria judicial, que ha condenado este fallo condenatorio contra la gestión del doctor Eduardo Tassano, intendente de la capital correntina. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.